Este no es un libro sobre cómo hacer dinero, aunque al leerlo podrías deshacerte de toda limitación material que hasta hoy has llamado realidad. Tampoco es un manual de espiritualidad moderna, porque no busca elevar tu autoestima, ni darte afirmaciones, ni endulzarte el trauma con palabras luminosas. Este es un libro peligroso, uno que desnuda la estructura invisible que te mantiene pobre, aunque tengas dinero, o limitado, aunque seas libre, pequeño, aunque intuyas que no lo eres. No se trata de riqueza externa. Se trata de la raíz interna de toda forma de escasez, el hábito de no ser Dios. Durante siglos, te han enseñado que el oro corrompe, que el deseo es impuro, que lo espiritual es la renuncia. ¿Pero quién escribió esas ideas? Dios, o los hombres que no sabían cómo vivir en abundancia sin volverse esclavos de ella. Este libro es una herejía sagrada contra el dogma de la escasez glorificada. Es un retorno al linaje divino no solo como idea, sino como vibración operativa. Aquí no se trata de convencerte de que puedes manifestar más, sino de demostrarte, con estructura, con textos, con visión, que tu estado natural es ser canal de la herencia total. No parcial, no moralizada, no condicionada, total. Pero para llegar allí, hay que morir. No la muerte ritual de la culpa, ni la muerte simbólica del ego espiritualizado. Aquí morirás a la idea de ti que aún se aferra a necesitar, a pedir, a merecer, a escalar. Aquí aprenderás que lo divino no necesita ser alcanzado, necesita ser encarnado. Y para eso, hay que desprogramar siglos de religión disfrazada de humildad, de filosofía reducida al sacrificio, de pobreza normalizada como virtud. Este libro está escrito para quienes están dispuestos a destruir la estructura vibratoria que sostiene su limitación, aunque esa estructura se haya confundido con la fe, con la cultura, con la familia o con la tradición. Cada capítulo no es una enseñanza, sino un bisturí. Un corte limpio en la red sutil de costumbres mentales que has llamado vida. Lo que este libro busca no es que tengas más cosas, sino que recuerdes quién las crea. Y que nunca más las busques fuera. No te harás rico por leer estas páginas. Pero si permites que tu alma recuerde su verdadero diseño, dejarás de ser pobre para siempre. Porque la pobreza no es la falta de dinero. Es la desconexión con la fuente. Y quien se ha acostumbrado a Dios, ya no necesita nada, porque todo lo contiene. Acostumbrado a Dios, como dejar de vivir como pobre sin volverte esclavo del oro. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La escasez como hábito del alma exiliada. La escasez no es una condición material, sino una forma de percepción. No tiene su origen en la falta de recursos, sino en el exilio interno de la conciencia. No hay pobreza más profunda que la del alma que ha olvidado su naturaleza, y no hay costumbre más devastadora que habituarse a esa pobreza como si fuera identidad. El mundo visible está estructurado por pensamientos solidificados, pero antes que pensamiento, hay deseo, y antes que deseo, hay una imagen interior del ser. Es esa imagen lo que se ha distorsionado. El hombre que se siente pobre, no importa cuánto posea, ha creado ya su cárcel desde adentro. Y la cárcel más difícil de romper es la que parece normal. El alma humana no nace orientada hacia la escasez. No hay texto fundacional en ninguna tradición sagrada que indique que el hombre fue creado para la miseria o la supervivencia. Lo que sí encontramos, de forma recurrente y universal, es la advertencia de que olvidar el origen lleva inevitablemente a la caída. En el libro de Enoc, el descenso de los vigilantes no fue solo una transgresión moral, sino una desviación de su posición vibratoria original. Ellos descendieron y se corrompieron, y enseñaron a los hombres lo que no debían saber. Esa corrupción es análoga a lo que ocurre cuando el alma desciende a una visión de sí misma como carente, separada, sin poder. La escasez es un saber indebido, una gnosis invertida que se transmite como sabiduría práctica.
Pero ese saber no es inherente. Es aprendido. Y todo lo aprendido puede ser desaprendido. La programación mental que asocia lo divino con la renuncia, la pureza con la precariedad y la humildad con la limitación no es más que un artificio cultural sostenido por siglos de interpretación errada. Como bien señala Joseph Murphy, no glorifiques la pobreza. No hay virtud en la escasez. Lo divino desea que tengas todo lo bueno. Lo que Murphy denuncia no es la condición de falta temporal, sino el hábito de resignarse a ella como camino espiritual. Tal resignación no es santidad, sino programación hipnótica. En las enseñanzas del Venta, encontramos una distinción clave entre Aviri, ignorancia espiritual, y Maya, la ilusión. Aviri no es simplemente no saber, sino saber lo falso como si fuera verdadero. Es la raíz de todas las distorsiones. Cuando el alma acepta como verdadero que nació para luchar por cada moneda, para limitar su deseo, para contentarse con sobrevivir, ha entrado en Aviri. Y como afirma Sankara en su Vivekachudamani, Aviri es la causa de la esclavitud del alma, solo el conocimiento verdadero puede liberarla. Sin embargo, la modernidad ha sustituido la ignorancia con repetición. Lo que no se cuestiona, se instala como costumbre. Y la costumbre, cuando se hace invisible, se convierte en ley psíquica. Por eso, los más pobres no son los que carecen de bienes, sino los que se han acostumbrado a carecer. Lo mismo ocurre en el extremo opuesto, aquellos que se han habituado al exceso sin consciencia, sin vínculo con lo sagrado, terminan poseídos por lo que poseen. Pero en este primer umbral, lo que nos ocupa es la trampa más silenciosa, la normalización de la escasez. Florence Scovel advirtió esta misma enfermedad espiritual con precisión: no aceptes la pobreza como parte de tu destino. Fue solo una equivocación en el pensamiento. Esta afirmación, lejos de ser una fórmula de autoayuda, es una tesis filosófica. Porque lo que el alma cree sobre sí misma se convierte en arquitectura del mundo. Toda civilización, todo sistema económico, todo lenguaje y toda teología son extensiones de una imagen invisible. Cambiar esa imagen no es un acto superficial, es una revolución ontológica. Los gnósticos sabían esto. En el Evangelio de la Verdad se dice: lo que el alma desconoce, lo sufre como destino. La pobreza prolongada, heredada, justificada y repetida es sufrimiento elevado a teología. Y cuando el sufrimiento se convierte en doctrina, la libertad se vuelve herejía. Así, millones han sido educados para desconfiar del deseo, para temer a la abundancia, para asociar lo divino con el sacrificio económico. Esa pedagogía no fue impartida por Dios, sino por sistemas de control que entendieron, con notable lucidez, que un alma que se siente indigna de recibir es una criatura fácilmente domesticable. El sufrimiento no ilumina por sí solo lo hace cuando revela el error. El problema no es atravesar carencias, sino habitarlas como si fueran templos. Y eso es lo que ha hecho la conciencia humana, ha hecho del dolor una morada. Ha adornado la limitación con refranes, proverbios, liturgias. Ha transformado la miseria en símbolo de virtud, no porque lo sea, sino porque la mente teme asumir el poder de salir de ella. Salir de la escasez implica responsabilidad. Implica elegir, discernir, desobedecer las reglas heredadas. Y eso asusta más que vivir con poco. Charles Fillmore declaró con contundencia teológica: la pobreza no es parte del plan divino. Es el resultado de vivir desconectado de la fuente. Esta desconexión es precisamente lo que el alma olvida cuando se acomoda. Porque la escasez también ofrece una recompensa, la de no tener que cambiar. El pobre acostumbrado, sea cual sea su nivel de ingreso, ha sustituido la posibilidad por la permanencia. Su mundo interior se ha estructurado alrededor del esto es lo que hay, y cualquier intento de expansión le parece agresión, herejía o pecado. Aquí conviene hacer una distinción crítica: el alma que elige conscientemente una vida de simplicidad desde la plenitud no está empobrecida. Está libre. El problema no es tener poco, sino no poder tener más sin culparse. La escasez verdadera no es material, sino vibracional. Es la que limita el deseo, la visión, la expansión.
Es la que justifica la resignación como forma de fidelidad a Dios. Pero Dios no es el autor de la limitación, sino de la multiplicación. Cada semilla, cada estrella, cada célula viva, está programada para expandirse. El alma también. En el Zend-Avesta, libro sagrado del zoroastrismo, se lee: el justo se multiplica como la luz, pues ha recordado de dónde viene su llama. Esta multiplicación no es únicamente moral o simbólica, es también física, económica, concreta. El justo no es pobre, porque no se ha olvidado de su fuente. Solo la conciencia caída, la que ha aceptado una imagen disminuida de sí misma, puede justificar vivir por debajo de lo que le corresponde por linaje espiritual. Los sistemas religiosos institucionales han contribuido a esta distorsión con una persistencia admirable. Han exaltado a los santos que mueren de hambre, pero han olvidado que el mismo Jesús multiplicó panes, extrajo tributos de peces y fue ungido con perfumes de altísimo valor sin reprender al donante. No se trata de idolatrar lo material, sino de comprender que lo divino no se opone a lo visible. La materia es expresión de lo invisible, y la abundancia, cuando nace desde el alma despierta, es simplemente el lenguaje natural de Dios en la tierra. Por eso, no basta con pensar diferente. Es necesario deshacer la costumbre. La pobreza como hábito no se elimina solo con conocimiento, sino con desprogramación activa. La mente debe desaprender lo que aceptó como verdad. Y para eso, es necesario sacudir el alma con una visión mayor. No de lujo, ni de posesión, sino de dignidad espiritual. No hay transformación sin una imagen nueva. Y no hay imagen nueva sin ruptura de la costumbre. El primer paso no es desear más, sino dejar de ver como natural lo que es antinatural para el alma. Acostumbrarse a Dios significa reconocer que todo lo que no expande, contrae. Que todo lo que no da vida, roba luz. Y que todo pensamiento que justifica vivir pequeño no es humildad, sino infidelidad al origen. Cierra los ojos un momento. No imagines riqueza. Imagina lo que sentirías si nunca más tuvieras que justificar tu deseo de expansión. Ese instante de paz que sientes, aunque breve, es el eco de una verdad olvidada. No naciste para acostumbrarte a sobrevivir. Naciste para recordar que eras Dios soñando ser tú. Capítulo 2. La mente domesticada, arquitectura espiritual de la escasez. El alma humana no necesita ser convencida para expandirse. Necesita ser descondicionada para dejar de reducirse. La expansión es su estado natural, su ritmo innato, su destino divino. Sin embargo, cuando la mente ha sido domesticada durante generaciones para operar bajo la lógica de la supervivencia, el alma comienza a percibir su anhelo de abundancia como pecado, su deseo como traición, y su posibilidad como amenaza. No hay mayor evidencia de esclavitud mental que aquella en la que el prisionero teme a la puerta abierta. Y eso es precisamente lo que la pobreza crónica ha hecho con la conciencia colectiva. Ha instalado un pánico interior a salir de la jaula. Este fenómeno no nace en lo económico, sino en lo lingüístico. La pobreza se hereda primero como lenguaje, después como conducta, finalmente como identidad. Basta observar el vocabulario de quien ha crecido en un entorno marcado por la escasez. Expresiones como «me conformo con lo que hay», «no se puede pedir mucho», «lo importante es tener salud» o «Dios sabe por qué no me lo dar» son mecanismos de programación que, aunque disfrazados de sabiduría, operan como fórmulas hipnóticas de autolimitación. Se trata de una arquitectura simbólica que estructura la percepción del mundo. Y todo lo que la mente estructura desde el hábito se convierte en ley interior. Como advierte Matt Fox en su dieta mental de 7 días, si no puedes imaginarte próspero, tampoco podrás llegar a serlo. La pobreza no se manifiesta únicamente en los hechos, sino en las imágenes persistentes que el alma sostiene como verdad. La imaginación, cuando ha sido colonizada por la costumbre, deja de ser creativa y se vuelve confirmadora. En lugar de proyectar lo que aún no ha sido, se limita a replicar lo que siempre fue. Así, lo nuevo no nace porque la mente no lo permite. El milagro no ocurre, no porque Dios lo niegue, sino porque el hombre lo censura desde su configuración interior. El sufismo, en su núcleo original,
entendía este principio con una claridad no igualada por muchas teologías institucionales. En los escritos de Al-Qusairi se encuentra la siguiente afirmación: todo lo que no esperas de ella es porque ya lo has negado en tu corazón. Esta negación interna es más poderosa que cualquier condición externa. Si el alma ha decretado que no merece más, no habrá oración, rito ni práctica espiritual que lo revierta, porque el decreto más fuerte es el que no se dice en voz alta, sino el que vibra como ley silenciosa en la psique. La mente domesticada no necesita cárceles físicas, se ha entrenado para encerrarse sola. Napoleón Hill, en Piense y hágase rico, observó el mismo fenómeno desde un enfoque secular. El fracaso no es una condición permanente a menos que lo aceptes. Esta aceptación no siempre es voluntaria. De hecho, la mayor parte del tiempo es una herencia. Se hereda como se heredan los apellidos, sin elección, pero con consecuencias duraderas. Familias enteras han transmitido códigos mentales de escasez con la misma precisión con que transmiten recetas, rituales y reglas de urbanidad. La pobreza no es una maldición impuesta por fuerzas externas, sino una narrativa cuidadosamente ensinada desde el afecto, la protección, muchas veces, el amor malinterpretado. Porque el alma que ama, pero no despierta, también puede esclavizar. La madre que enseña a su hijo a no desear tanto, el padre que le repite que el dinero solo llega con mucho esfuerzo, el maestro que premia la obediencia más que la visión, todos ellos, sin saberlo, están construyendo una conciencia fragmentada. El niño crece así entre dos fuegos, su intuición que le dice que merece más, y su entorno que lo entrena para ajustarse a menos. Y ese conflicto se convierte en tensión perpetua, en culpa por desear, en vergüenza por destacar, en ansiedad por prosperar. El alma se parte en dos, la que siente lo divino y la que obedece lo heredado. Catherine Ponder, en Las leyes dinámicas de la prosperidad, no solo advierte sobre esta programación, sino que propone su reversión consciente. No naciste para vivir limitado. Fuiste diseñado para expandirte eternamente, prohíbete acostumbrarte a menos. Este mandato no es un consejo motivacional, sino una declaración metafísica. Prohibirse la costumbre de la escasez es una forma de desobediencia espiritual activa. Es desafiar siglos de narrativa colectiva. Es romper con la moral heredada que glorifica la modestia forzada. Y es, sobre todo, asumir el costo existencial de vivir en abundancia sin necesidad de justificarla. Pero para ello es necesario comprender que toda mentalidad de escasez tiene una estructura ritual. No es solo una idea, es un sistema completo de símbolos, emociones, hábitos y relaciones que la sostienen. Hay amistades que solo sobreviven si el deseo se mantiene dormido. Hay vínculos familiares que se colapsan si uno de los miembros sale de la norma de pobreza compartida. Hay comunidades enteras cuya cohesión depende del acuerdo tácito de vivir dentro del mismo margen. Desobedecer esa norma implica no solo transformar la propia vida, sino desafiar el sistema afectivo que la rodea. En el Sefer Yetzirah, uno de los textos fundamentales de la Cábala, se afirma que el mundo fue creado por la combinación de letras, números y formas. Esta afirmación no es una alegoría, sino una clave. La realidad es estructurada simbólicamente. Las palabras que usamos, los números que aceptamos, las formas mentales que sostenemos, crean la red sobre la cual se manifiestan nuestras experiencias. Cambiar la programación de la pobreza no es cambiar un pensamiento, sino desarticular una matriz entera de combinaciones internas. Es reordenar el alfabeto con el que nombramos la vida. Y en ese sentido, el lenguaje tiene que dejar de ser repetición y convertirse en revelación. El alma no se libera con frases prestadas, sino con visiones originales. Cada individuo que ha roto con la pobreza crónica, material o espiritual, lo ha hecho porque en algún momento se le permitió ver algo distinto. Esa visión puede venir por inspiración, por dolor, por encuentro, por revelación. Pero lo esencial es que esa imagen rompa la continuidad de lo habitual. Porque lo habitual es el enemigo más sutil del alma despierta. Como enseña Ibn Arabi en sus tratados místicos, lo que tú llamas, tu realidad, es solo tu costumbre. Y lo que tú llamas, lo imposible, es solo aquello que no te has permitido imaginar.
Esta frase es una síntesis perfecta del problema. Lo que consideramos imposible no es una frontera objetiva, sino una decisión mental. Y lo que llamamos realidad no es un hecho, sino un acuerdo no examinado. Para salir de la programación de la escasez, hay que dejar de obedecer esos acuerdos. No con rebeldía externa, sino con autoridad interna. El alma acostumbrada a la pobreza no necesita ser convencida de que puede tener más. Necesita ver, aunque sea por un segundo, que su verdadera naturaleza nunca fue pequeña. Que su imagen original no era la del mendigo espiritual ni la del sobreviviente resignado, sino la del portador de lo divino en forma humana. Todo lo demás fue una actuación. Una obra mal escrita por generaciones que olvidaron quiénes eran y creyeron que su pobreza era virtud. Pero esa obra puede terminar. No con aplausos ni con finales felices, sino con el silencio firme de quien ya no repite el libreto. Si esta página ha despertado en ti una incomodidad, no la reprimas. Esa incomodidad es el último vestigio de tu alma no domesticada. No la conviertas en miedo. Conviértela en voz. La voz que comienza a nombrarse a sí misma con otras palabras. Capítulo 3. El alma que traiciona su herencia. La pobreza no es una anomalía, sino una falsificación del linaje. No es una circunstancia externa, sino una traición interna a una herencia espiritual que, aunque olvidada, jamás ha sido revocada. Cada vez que un ser humano se acostumbra a vivir con menos de lo que su alma intuye como posible, ha cometido, sin saberlo, una forma de apostasía invisible, ha renunciado a su imagen divina no por convicción, sino por imitación. Esta renuncia no siempre es voluntaria, pero su efecto es total. Porque aquello a lo que el alma se acostumbra, termina por configurarse como su identidad, y lo que el alma acepta como identidad, se convierte en su realidad operativa. En el libro de los nombres divinos de Pseudo Dionisio Areopagita, se enseña que el alma que conoce su origen jamás puede dejar de reflejarlo, aunque lo olvide. La pobreza crónica, sostenida, defendida, no es otra cosa que el olvido sistemático del reflejo. Y aunque ese reflejo no desaparece, porque lo divino no puede ser abolido por el error, sí puede ser distorsionado hasta volverse irreconocible. El hombre no pierde a Dios, se pierde de sí mismo. Esa es la tragedia de la escasez habitual. No solo limita lo que el ser humano puede hacer, sino que lo desconecta de lo que ya es. La teología mística ha hablado durante siglos de la Imago Dei, la imagen de Dios impresa en cada alma humana. Pero rara vez se ha explorado esa imagen más allá de la moral o la ética. Se la ha entendido como una facultad abstracta, como una huella sin forma, como una dignidad ontológica sin implicaciones visibles. Sin embargo, si el hombre realmente portara imagen de lo divino, esa imagen debería expresarse no solo en su interioridad, sino en la configuración concreta de su vida. La miseria sostenida no puede ser expresión de lo eterno. Lo limitado no puede ser reflejo de lo ilimitado. Y por eso, vivir como pobre no es solamente un problema social o económico, sino una contradicción teológica. Charles Fillmore, fundador del pensamiento de Unity, lo expresó con claridad doctrinal: la pobreza no es parte del plan divino. Es el resultado de vivir desconectado de la fuente. Esta frase no debe ser suavizada. No hay ambigüedad posible. Si hay desconexión, hay pobreza. Si hay alineación con la fuente, hay provisión. No como premio, sino como reflejo inevitable. Lo que el alma cree que es, comienza a manifestarse sin resistencia. Y lo que el alma niega que es, se oscurece hasta parecer irreal. Pero el alma no puede cambiar su esencia. Solo puede traicionarla. Esa traición, sin embargo, no se da de forma abrupta. Se instala a través de pequeñas decisiones que parecen inofensivas: aceptar un sueldo injusto como lo normal, limitar un deseo legítimo por temor a parecer ambicioso, callar una visión expansiva por miedo a la crítica, rechazar un regalo por no sentirlo merecido. Cada uno de estos gestos, aislado, no parece grave. Pero acumulados, construyen una lógica interior donde lo divino ya no tiene permiso para expresarse. El alma se acomoda.
se justifica, se adapta. Y esa adaptación se vuelve su herejía. En los textos alquímicos atribuidos a Zósimo de Panópolis, se habla de la materia traicionada, aquella que ha olvidado el fuego interior y se ha vuelto inerte. La metáfora es precisa. El alma acostumbrada a vivir en escasez no ha sido maldecida por fuerzas externas, ha perdido su capacidad de combustión. El deseo, que debería ser llama, se ha vuelto ceniza. La visión, que debería ser imagen profética, se ha convertido en cálculo. Y el verbo creador ha sido reemplazado por silencios cómodos. Lo que antes era impulso, ahora es resistencia. Y todo eso ocurre no por naturaleza, sino por repetición. El deseo de más, cuando nace desde la conciencia despierta, no es codicia, sino memoria. Es el alma intentando recordar su extensión. El problema no está en desear, sino en temer desear. Porque el temor al deseo es señal de una identidad reducida. Como enseñaba Bo Jinra en el libro del vivir espiritual, no hay deseo más puro que aquel que nace del alma que ha reconocido su verdadera procedencia. Lo que temes desear no es tu enemigo, sino tu reflejo aún no asumido. Esta enseñanza no puede ser comprendida desde la lógica de la autoayuda, ni desde la moralidad tradicional. Solo se entiende desde la ontología espiritual, el deseo como espejo del diseño original. Pero para que el alma recuerde esa herencia, primero debe dejar de rendirle culto a su condición aprendida. Y eso no es fácil. La costumbre de vivir pequeño se vuelve religión. El hombre se convence de que su pobreza lo protege, de que su escasez es señal de modestia, de que su vida limitada es prudente. Ha convertido la renuncia en dogma y a la expansión en amenaza. Ya no necesita enemigos externos, él mismo censura su grandeza. Y así, la traición se perpetúa en nombre de la fidelidad. Pero no es fidelidad a Dios. Es fidelidad al condicionamiento. La tradición taoísta contiene una imagen poderosa en el libro del equilibrio y la armonía, un tratado taoísta alquímico poco citado en Occidente. Allí se enseña que el agua estancada pierde su reflejo, no porque la luz no exista, sino porque el movimiento se detuvo. El alma que deja de moverse hacia su expansión pierde el reflejo divino no porque Dios se haya retirado, sino porque ella misma dejó de vibrar en su dirección. La pobreza se convierte así en quietud tóxica. No porque no se pueda salir de ella, sino porque ya no se la ve como algo de lo que salir. Se la ha normalizado como paisaje. Se la ha bendecido como estilo de vida. Y eso es traición. Es aquí donde muchos se equivocan al pensar que hablar de abundancia es hablar de acumulación. Nada más distante. La abundancia no es tener más, sino estar alineado con la totalidad. No es cantidad, sino coherencia. El alma abundante puede vivir con poco o con mucho, pero nunca con miedo. Puede recibir sin culpa, dar sin cálculo, desear sin vergüenza. Su herencia no es una cuenta bancaria, sino una certeza interior de que todo lo que necesita será provisto porque su fuente no está en el mundo. Está en Dios, y Dios no escasea. Por eso, no basta con cambiar pensamientos. Es necesario restaurar el linaje. El alma debe recordar su procedencia, no como dato teológico, sino como experiencia viva. No se trata de decir «soy hijo de Dios», sino de vivir como tal. Y vivir como hijo de Dios no implica ostentación, pero sí implica autoridad. No significa lujo, pero sí implica libertad. No requiere símbolos externos, pero exige una renuncia total a toda forma de victimismo. Porque un heredero no se queja. Un heredero accede. Y si no accede, es porque ha olvidado. ¿Y cómo se recuerda? No por repetición, ni por afirmación mecánica. Se recuerda por desidentificación. Cada vez que el alma dice «esto no soy yo» frente a un límite, un rechazo, una carencia, está reconociendo, aunque sea en forma embrionaria, que existe otra posibilidad. Ese reconocimiento es el inicio de la reversión. No se trata de desear cosas distintas, sino de dejar de identificarse con lo que no se es. Como enseñan los textos vedánticos, no eres lo que cambia.
Eres aquello desde donde todo cambia. La herencia divina no puede ser ganada, porque nunca fue perdida. Solo puede ser reconocida. Pero ese reconocimiento requiere desobediencia. No al mundo, sino a la costumbre. No a la sociedad, sino a la identidad fabricada. Porque mientras el alma siga repitiendo lo que aprendió sin haberlo examinado, seguirá perpetuando su exilio como si fuera su casa. Cuando un animal es liberado de su jaula después de años, no siempre huye. Algunos se quedan, paralizados por la memoria del encierro. El alma también. Por eso, este capítulo no te pide que avances, sino que reconozcas si ya eres libre y aún no lo has caminado. Capítulo 4. El deseo reprimido, como la humildad, fue malinterpretada como resignación. Pocas palabras han sido tan distorsionadas por la cultura espiritual del mundo occidental como el término humildad. De una cualidad interior que expresa exactitud vibratoria entre el alma y su origen, pasó a convertirse en un dogma externo de resignación forzada, en una máscara teológica que justifica la negación sistemática del deseo, en una virtud malentendida que condena todo impulso de expansión como síntoma de ego. La humildad auténtica es conocimiento silencioso de la propia procedencia divina, pero la humildad fabricada, la enseñada como ideal desde la infancia, es muchas veces obediencia inconsciente a una narrativa de limitación. La raíz del problema no está en el deseo mismo, sino en el juicio que se le impuso. Desde una lectura literalista y moralizante, se identificó el deseo con codicia, y a ésta se le atribuyó un carácter esencialmente pecaminoso. Así, en lugar de comprender el deseo como un llamado de la conciencia profunda a recordar su extensión, se lo convirtió en enemigo, en algo a reprimir, a neutralizar, a sacrificar. Pero el deseo reprimido no desaparece, se enrosca en las capas internas del alma, se distorsiona, y termina manifestándose como ansiedad, como enfermedad o como autosabotaje. Cuando el alma niega su impulso hacia lo más, no se vuelve virtuosa, sino dividida. En los Upanishads, textos fundacionales del pensamiento vedántico, esta tensión es abordada con una claridad que ha sido ignorada por quienes exportaron versiones domesticadas de la espiritualidad oriental a Occidente. En el Taittiriya Upanishad se lee: el deseo, que yo sea múltiple, que yo nazca. Y desde ese deseo surgió la creación. Aquí no se habla de una caída, ni de una transgresión, sino de un deseo originario como impulso sagrado. Brahman, el absoluto, no crea desde la necesidad, sino desde un deseo de expresión. Este deseo no es una falta, sino un acto pleno. El mundo surge del deseo, no de la renuncia. Por lo tanto, en términos ontológicos, desear es participar de la corriente original que mueve todo lo que existe. Negar el deseo, en ese sentido, es desconectarse de la corriente creativa que mantiene al universo en movimiento. La supuesta virtud de no desear nada ha sido exaltada por muchas corrientes ascéticas, pero raramente se ha reconocido que esta actitud puede ser también un escape, una forma sofisticada de miedo, una justificación estética de la renuncia inconsciente. Lo verdaderamente espiritual no es el alma que no desea, sino el alma que ha refinado su deseo al punto de volverlo transparente a la voluntad divina. El deseo no se elimina, se purifica. No se destruye, se clarifica. Ibn Arabi, el gran maestro sufí del siglo XIII, afirma en su Tratado de la Unidad: aquello que tú llamas deseo es el nombre que toma la verdad cuando quiere manifestarse a través de ti. En esta afirmación se derrumba toda la teología de la represión. El deseo, lejos de ser una fuerza inferior, es la presencia de lo divino operando en lo humano bajo la forma de una llamada. No todos los deseos son santos, pero todos los deseos verdaderos nacen de un eco. No provienen de la carencia, sino del recuerdo. El alma no desea más porque le falte algo, sino porque intuye que ya fue más y lo ha olvidado. La expansión, entonces, no es ambición, sino restauración. El problema aparece cuando esta memoria interior choca con un marco cultural que ha sacralizado la renuncia como sinónimo de humildad. En muchos contextos religiosos se enseñó que el alma virtuosa es aquella que renuncia incluso a sus visiones más nobles, como si el abandono del anhelo fuera prueba de fe.
Sin embargo, esta pedagogía del sacrificio absoluto ha producido generaciones de seres divididos, confundidos entre su impulso natural hacia la abundancia y la culpa inducida por la teología. La resignación se volvió un ideal, no por su virtud, sino porque servía a una estructura que necesitaba fieles controlados, no creadores libres. El Pistis Sophia, uno de los textos gnósticos más complejos y olvidados, presenta una alegoría que revela esta misma tensión. Sophia, la sabiduría, cae no por deseo egoísta, sino porque deseó ver la luz sin permiso del Padre. Pero su caída no es definitiva, es una búsqueda. Ella clama, no por destrucción, sino por restauración. Y es desde su deseo no abandonado que finalmente es elevada. El texto dice, Sophia no cesaba de cantar hacia la luz, aun cuando las potencias la acosaban. Esta imagen es crucial. La sabiduría caída no deja de desear la luz. No se resigna. No glorifica su caída. Permanece deseando. Esa fidelidad al deseo original, incluso en medio de la caída, es lo que permite su redención. No la renuncia total, sino la persistencia del anhelo. El alma que abandona su deseo se silencia. Y el silencio prolongado no es paz, es olvido. La humildad, cuando se transforma en autocancelación, ya no es virtud, sino degeneración. Es una forma de aparar la voz interior bajo la excusa de la obediencia. Pero ningún texto sagrado enseña que el alma debe resignarse a la mediocridad. Lo que enseñan es que debe reconocer la fuente de su impulso y alinearlo con ella. Desea con Dios, no contra Él. Para eso, el alma debe atreverse a nombrar sus deseos sin adornos, sin discursos morales, sin estrategias justificativas. Nombrar sin culpa, sin vergüenza, sin cálculo. Y entonces observar de dónde nace este deseo. ¿Del miedo o del recuerdo? ¿Del ego que quiere dominar o del alma que quiere manifestar su imagen original? La mayoría de las veces, el alma sabe la diferencia. No porque pueda explicarla, sino porque vibra distinto. El deseo genuino no deja ansiedad. Deja certeza. Es aquí donde la humildad verdadera cobra sentido. No como negación, sino como alineación. El alma humilde no es la que dice no merezco nada, sino la que dice merezco todo lo que proviene de la fuente que me creó. Es la que no exige, pero tampoco reprime. Es la que no pide por escasez, sino que se prepara para recibir desde la plenitud. No es menor por no tener, ni mayor por desear. Es simplemente fiel a su arquitectura original. Esa arquitectura no fue hecha para la escasez, ni para la resignación, ni para la justificación perpetua. Fue diseñada como vehículo para la expansión de lo divino en el plano material. El alma no está aquí para soportar el mundo, sino para expresarlo de nuevo. Cada deseo reprimido que no fue examinado se convirtió en una parte del alma que ya no habla. Y cuando demasiadas partes del alma se callan, aparece la enfermedad. No siempre en el cuerpo, pero siempre en la visión. La visión reducida no ve puertas. Solo muros. No ve posibilidades. Solo amenazas. No ve oportunidades. Solo peligros. Y así, cada vez que el alma quiere decir sí, la mente, condicionada por la falsa humildad, le responde, mejor no. Esa contradicción no es equilibrio, es autoviolencia. El alma que reprime lo que sabe que debe florecer vive en una contradicción vibratoria que la fragmenta. No se trata, entonces, de desear sin límites, sino de reconocer los deseos que no han sido corrompidos. Los que nacen sin urgencia, sin necesidad de ser validados, sin el impulso de demostrar nada. Esos deseos no son deseos, son direcciones. Son rutas de retorno al origen. Son la forma en que lo divino se mueve dentro del alma hacia sí mismo. Si alguna vez has sentido un deseo tan claro que parecía no necesitar explicación, tan limpio que no parecía tuyo, tan suave que no exigía cumplimiento, entonces has escuchado a Dios deseando a través de ti. No le pongas nombre. No lo reduzcas a metas. Solo no lo olvides.
El alma que desea desde el recuerdo no pide cosas, pide volver. Capítulo 5. Las estructuras energéticas del conformismo. La escasez, cuando se vuelve crónica, no permanece solo en la mente. Desciende. Se adhiere al cuerpo, se imprime en la energía, se aloja en el sistema nervioso y termina fijándose en lo que podríamos llamar la arquitectura vibratoria del alma. No se trata de metáforas. Se trata de estructuras invisibles que adquieren forma cuando un pensamiento se repite lo suficiente como para instalarse como certeza. Cada certeza genera un patrón, y cada patrón crea una geometría. El conformismo, esa obediencia pasiva a lo que se considera posible, no es únicamente un hábito mental, es una red energética que fija límites alrededor del deseo antes incluso de que éste logre expresarse. El alma humana no se mueve en el vacío. Opera dentro de un campo. Ese campo es sensible, flexible, creativo, pero también moldeable y maleable. Cuando una persona acepta como inevitable una condición, ya sea económica, afectiva, profesional o espiritual, lo que está haciendo no es únicamente pensar, está organizando su campo interno de forma que ya no permita recibir información que contradiga esa condición. Es decir, está construyendo una estructura energética de confirmación. El alma comienza entonces a orbitar dentro de sus propios muros, a repetir situaciones, a atraer pruebas que verifiquen su visión del mundo. Esa estructura no es castigo. Es coherencia vibratoria. La Cábala aborda este principio desde la mecánica de los sefirot. Cada esfera del árbol de la vida representa un tipo de energía creativa. Sin embargo, lo que no se dice con tanta frecuencia es que el árbol no solo refleja el diseño cósmico de la emanación divina, sino que también puede invertirse. Cuando las fuerzas que deberían fluir hacia la manifestación, como Netzach, expansión activa, o Yesod, transmisión energética, son bloqueadas por patrones mentales fijos, el árbol se invierte y colapsa sobre sí mismo. Los cabalistas llaman a esto el árbol muerto, un sistema que se ha cerrado, una energía que gira sin ascender. El alma que vive en conformismo no ha perdido su conexión con la luz, simplemente ha construido una geometría que no la transmite. Y esas geometrías no son solo esferas abstractas. Se manifiestan como tensión en el cuerpo físico, como rigidez emocional, como patrones de pensamiento automáticos. El alma que repite esto es lo que haya construido un recipiente limitado que no puede contener lo nuevo. Como enseña el Sefer HaBahir, uno de los textos más antiguos de la tradición cabalística, la vasija debe ser recreada para contener una luz mayor. De lo contrario, el exceso se convierte en juicio. Es decir, lo nuevo no llega si el patrón vibratorio no lo puede sostener. Y cuando llega sin preparación, destruye. La abundancia, sin estructura energética preparada, puede ser tan destructiva como la carencia prolongada. La mitología griega ofrece una imagen profunda de este fenómeno en la figura de Prometeo encadenado. Prometeo no es castigado por maldad, sino por haber entregado el fuego, el símbolo del conocimiento creativo, a los hombres. El castigo, sin embargo, no es la muerte. Es la repetición. Cada día un águila devora su hígado, y cada noche éste se regenera. El fuego que debía liberar termina generando un ciclo de sufrimiento perpetuo. Así vive el alma conformista, sabiendo, aunque sea vagamente, que podría vivir de otra manera, pero repitiendo su propio encierro bajo una lógica impuesta desde afuera. Esa lógica, una vez aceptada, se convierte en forma energética. No hay pensamiento sostenido que no moldee la materia sutil. Como enseñan los tratados alquímicos del siglo XII, especialmente los atribuidos a Morieno Romano, la piedra que no es transformada vuelve a su forma original, pero aquella que ha sido sometida al mismo fuego muchas veces sin cambio, termina quebrándose en su interior. Esta frase, aunque referida al proceso químico de la transmutación, tiene aplicación directa en el alma. Lo que ha sido expuesto al llamado del cambio muchas veces sin responder, comienza a endurecerse. Pierde elasticidad, se vuelve quebradizo. La estructura energética del conformismo no es solo cerrada, es frágil. Por eso teme al cambio, incluso si lo anhela. Lo que el conformismo hace, en su nivel más profundo,
es eliminar el campo de posibilidades. El alma deja de explorar, deja de preguntar, deja de visualizar, pero, sobre todo, deja de recibir. La energía que podría entrar queda fuera, no porque no esté disponible, sino porque el diseño interior no tiene puertas. Como enseñaba el alquimista Paracelso, la materia obedece a la forma. Pero la forma nace del espíritu. Por eso, si el espíritu es débil, la forma será pequeña y lo que entra será escaso. La forma pequeña no es el cuerpo físico, sino el modelo interno que determina lo que es posible. La mayoría de las personas que viven atrapadas en condiciones materiales limitadas no carecen de inteligencia, ni de intención, ni de fe superficial. Carecen de espacio interior. Su campo energético está lleno de geometrías contradictorias, miedo disfrazado de prudencia, culpa disfrazada de moral, desconfianza disfrazada de humildad. Cada una de esas formas emite una frecuencia. Y esa frecuencia, no una voluntad consciente, es la que configura lo que llega. Por eso, muchas veces, el trabajo de transformación no comienza con el deseo, sino con la disolución de la geometría antigua. No es querer más, sino vaciar el recipiente. Vaciar no implica perder. Implica liberar los patrones que ya nos sostienen. La mente que ha vivido bajo conformismo vibracional no necesita ser animada, necesita ser reestructurada. Y esa reestructuración no es intelectual. Es energética. Comienza por la palabra, pero se completa en el cuerpo. Es en la forma en que caminas, en la postura que adoptas al hablar, en la respiración que sostienes, en los gestos que repites, donde se ancla la estructura de tu realidad. El alma no cambia con declaraciones, cambia con integración. El conformismo es la red que sostiene la escasez incluso cuando ésta ha sido superada exteriormente. Es la programación que sabotea lo que ya ha sido manifestado. Es el patrón que, una vez activado, revierte cualquier intento de expansión porque el alma no ha sido entrenada para contener una vida distinta. El mundo no se resiste al cambio. Lo que se resiste es el alma que aún vibra como si estuviera en peligro. Y mientras esa geometría interior no se altere, lo nuevo no tendrá dónde entrar. Ejercicio práctico 1. Disolver la figura interna del límite. Este ejercicio no se basa en visualización fantasiosa, sino en reconstrucción vibracional consciente. Realízalo en un espacio silencioso, con el cuerpo inmóvil y los ojos cerrados. 1. Siéntate con la espalda recta. Lleva tu atención al centro del pecho, sin imaginar nada, solo percibiendo. 2. Repite interiormente una frase que hayas escuchado de niño o joven relacionada con escasez o límites. Por ejemplo, el dinero no crece en los árboles, más vale pobre pero honrado, no se puede tener todo en la vida. 3. Se observa en qué parte del cuerpo se contrae algo al decirla. No corrijas. Solo registra. 4. Imagina que esa frase tiene una forma, una figura geométrica. No la inventes. Permite que surja. 5. Una vez que la veas, no luches con ella. Simplemente dile, yo no soy esto. Esto es aprendido, no heredado. 6. Luego, sin esfuerzo, observa si la figura cambia, se fragmenta, se transforma o desaparece. 7. Respira profundamente 3 veces. Y guarda silencio al menos 1 minuto después, sin esperar nada. Este ejercicio no pretende crear una nueva imagen. Solo busca romper la forma energética que sostiene el conformismo. Lo que vendrá después será nuevo por sí solo. Capítulo 6. Dinero, materia y vibración, el oro como símbolo usurpado. La materia no fue creada para dominar al alma, sino para servirle como vehículo de expresión. El error no consiste en poseer bienes o administrar riquezas, sino en haber olvidado la función original de la forma como extensión visible de lo invisible. Desde que el alma encarnó en cuerpos, su tarea no ha sido deshacerse de lo material, sino elevarlo a través del reconocimiento. El problema no fue la existencia del oro, sino la inversión de su significado. Lo que en las civilizaciones cerradas era símbolo del alma solar, de la luz divina condensada,
se convirtió con el tiempo en signo de dominio, en medida de poder, en trofeo del ego separado. Pero el oro no cambió. Cambió la conciencia que lo contemplaba. No es el oro lo que corrompe, sino el vacío desde el cual se lo desea. Mientras la conciencia del hombre estuvo alineada con el propósito superior, el oro era considerado un espejo físico de la irradiación espiritual. No se lo acumulaba por codicia, sino que se lo ofrecía como símbolo de reconocimiento a lo que representa la divinidad en la materia. Por eso los templos estaban cubiertos de oro, no por lujo, sino porque el oro vibraba como resonador del principio solar. En los textos egipcios interpretados por R.A. Joyer de Lubis, se enseña que el oro no se oxida porque no pertenece al tiempo. Esta afirmación, más que alquímica, es teológica. El oro era entendido como el único metal cuya estructura refleja la constancia de lo eterno en el mundo físico. Sin embargo, cuando el símbolo se disocia de su origen, se convierte en ídolo. Y el ídolo exige obediencia. Lo que debía recordarle al alma su filiación, comenzó a usurpar ese lugar. El dinero, en su forma más abstracta, heredó esta distorsión. Lo que alguna vez fue una herramienta para facilitar el flujo entre equivalentes simbólicos, se volvió la medida del ser. El alma dejó de valorar el oro como símbolo de irradiación interna, y comenzó a medir su propio valor según la cantidad de oro que podía controlar. El símbolo fue usurpado, y el alma olvidó que su función era ser el emisor de la vibración, no su esclavo. En el Zohar, uno de los textos cabalísticos más densos y enigmáticos, se afirma, donde no hay intención, el oro se convierte en serpiente. Pero cuando la luz lo habita, el oro es la piel del santo. Esta declaración no es metafórica en el sentido moderno. Para la Cábala, la materia no tiene neutralidad. Su función depende enteramente del canal a través del cual fluye. El mismo oro, cuando es usado desde una conciencia centrada en el yo separado, activa las fuerzas del juicio, din, y del deseo sin corrección. Pero ese mismo oro, cuando está al servicio de la luz, se convierte en receptáculo puro de bendición, verajá. La diferencia no es el objeto, sino el alma que lo sostiene. La degradación del símbolo tiene efectos vibratorios acumulativos. Cuando toda una civilización confunde el símbolo con el origen, la estructura energética colectiva se altera. La frecuencia del oro, al ser usada como objeto de deseo y no como extensión de irradiación espiritual, comienza a retroalimentar patrones de ansiedad, carencia proyectada y obsesión adquisitiva. El dinero, entonces, ya no funciona como medio, sino como distorsión del fin. En lugar de vehicular energía, la congela. En lugar de reflejar lo eterno, lo suplanta. Y lo que debía ser instrumento, se vuelve amo. El libro de Raziel, texto místico atribuido a la transmisión directa del arcángel al primer hombre, contiene una enseñanza que ha sido ignorada por siglos, precisamente por su complejidad simbólica. En uno de sus fragmentos menos conocidos se lee: el oro fue dado a la tierra como reflejo de la gloria. Pero cuando el hombre lo retiene por miedo, el oro pierde su voz y se convierte en piedra muda. Esta idea es esencial. El oro no era mudo originalmente. Vibraba. Emitía. Resonaba. Su energía podía amplificar intenciones, bendecir hogares, proteger espacios. Pero al convertirse en objeto de retención ansiosa, perdió su resonancia. Y con ello, perdió su función sagrada. La civilización moderna, al haber desplazado lo espiritual del centro, no se relaciona con el oro desde el símbolo, sino desde el control. El dinero no circula como energía, sino como signo de jerarquía. Por eso, incluso entre los que poseen grandes cantidades, la ansiedad no desaparece. Porque la energía usurpada no se convierte en gozo. Solo la energía ofrecida desde el origen retorna como expansión. Lo que se acumula desde el miedo se convierte en peso. Lo que se administra desde la conexión se convierte en flujo. El oro, en este sentido, puede ser tanto puente como prisión. Puente, cuando el alma que lo sostiene recuerda que no lo posee, sino que lo custodia en nombre de una vibración mayor. Prisión,
cuando el alma cree que su identidad depende de conservarlo. La diferencia no es moral, es vibratoria. El oro no necesita ser rechazado. Necesita ser devuelto a su lugar. No en los altares externos, sino en el altar interno del propósito. Porque el alma no se ilumina por renunciar al oro, sino por no depender de él. No es casual que en muchas cosmovisiones antiguas el oro estuviera reservado para dioses, reyes o sacerdotes. Pero esa restricción no tenía que ver con jerarquías sociales, sino con el estado vibratorio requerido para sostener su energía sin ser devorado por ella. No todos podían tocar el oro sin corromper su campo. Por eso en muchas tradiciones se entrenaba al iniciado no solo en conocimientos, sino en contención energética. No para que temiera al oro, sino para que no se identificara con él. Hoy, sin esos rituales, sin esa estructura de conciencia, el alma moderna manipula el oro sin preparación, y por eso se quema. Lo que debía iluminar, ahora enceguece. Pero el símbolo puede ser restaurado. El dinero no necesita ser demonizado para ser purificado. Lo que necesita es un cambio radical de estructura interna. Si el alma vuelve a recordar que es el canal por el que lo divino desciende al mundo, entonces todo lo que posee se convierte en parte del altar. El oro vuelve a hablar. El dinero vuelve a vibrar. La materia vuelve a expandir. Y lo que era peso, se vuelve servicio. El oro no traicionó al alma. Fue el alma la que abandonó su posición original. Recuperarla no requiere renunciar a lo visible, sino volver a alinear lo visible con la conciencia. Entonces, y solo entonces, la riqueza deja de ser un tema económico y se convierte en expresión de coherencia ontológica. No es cuánto oro tienes lo que revela tu estado, sino si al tocarlo recuerdas o te olvidas. Esa es la única medida que separa al custodio del ídolo, al canal del esclavo. El oro aún vibra. La pregunta es si el alma aún puede escucharlo. Capítulo 7. Riqueza sin alma, el nuevo ídolo de los que se liberaron sin Dios. En la superficie, el alma moderna parece haber superado la escasez ancestral. Ya no teme desear, ya no se avergüenza del éxito, ya no disfraza su ambición con lenguaje moralizante. En los templos contemporáneos, las pantallas, los auditorios, las redes, se predica una nueva doctrina. Todo es posible si lo imaginas, si lo deseas, si lo decretas. El lenguaje ha cambiado, pero la raíz no ha sido examinada. La renuncia compulsiva fue reemplazada por la afirmación compulsiva. Lo que antes se reprimía por miedo a la culpa, ahora se persigue por miedo a la insignificancia. El deseo ha sido liberado, pero no redimido. La conciencia ha sido empoderada, pero no rectificada. Y en esa paradoja, el alma que ya no se considera esclava de la escasez se ha convertido en devota de una abundancia sin Dios. Esta nueva idolatría no se viste con túnicas ni levanta altares de piedra. Se manifiesta en el ideal del individuo absoluto, del sujeto autónomo que se atribuye a sí mismo la totalidad de sus logros. No hay reconocimiento de lo invisible, ni obediencia a una estructura superior. Todo se explica desde la técnica, la voluntad, la vibración, el merecimiento. En esta lógica, lo espiritual se ha vuelto funcional, no es fin, sino herramienta. Dios ha sido degradado a energía útil, a recurso que se activa según necesidad, a etiqueta que valida la expansión personal. Ya no se le ama ni se le busca, se le administra. Jean Borella advirtió con precisión este fenómeno en su obra La crise du symbolisme religieux, donde afirma: cuando el símbolo es vaciado de su verticalidad, se convierte en proyección de la psicología individual. Ya no remite al otro, sino que refleja el yo inflado hasta el paroxismo. Esta inversión es esencial para comprender el error contemporáneo. La riqueza sin alma no es problema por su magnitud, sino por su desconexión. No porque posea, sino porque lo que posee ya no significa nada más allá de sí mismo. El oro ya no remite a la luz, sino al logro. El poder ya no implica responsabilidad ontológica, sino validación subjetiva. El símbolo ha sido colonizado por el ego.
Krishnamurti, en una de sus conferencias en Saanen, fue más tajante aún: el éxito personal, incluso si es espiritual, es violencia estructurada. Porque se construye sobre la comparación, y toda comparación niega la verdad del ser. Esta frase expone el centro de la distorsión: el alma que se mide por lo que ha logrado, incluso en nombre de Dios, ha abandonado su eje. La espiritualidad convertida en medio para la expansión personal ya no es espiritual. Es solo narcisismo disfrazado de trascendencia. El alma no fue diseñada para acumular bendiciones como trofeos. Fue diseñada para ser canal de revelación constante. Todo lo que no fluye, corrompe. Todo lo que se retiene, se descompone. Incluso lo divino, cuando se convierte en objeto de consumo. El Evangelio copto de los egipcios, texto gnóstico tan complejo como deliberadamente silenciado, contiene una advertencia lapidaria: ellos se embriagaron con la luz que no comprendían y la llamaron suya. Pero esa luz se retiró, porque no fue reconocida en su origen. Aquí no se condena el acceso a la luz, sino su apropiación sin reverencia. Lo que se recibió como don fue convertido en propiedad. Y lo que era un puente fue sellado. La luz, entonces, se retira. No por castigo, sino por ley. Porque lo divino no puede ser domesticado por el deseo personal. Puede ser encarnado, pero no utilizado. Puede ser manifestado, pero no dirigido. El taoísmo tardío, particularmente en los comentarios atribuidos a Chen Tuan, expresa esta misma idea bajo otra forma: el río que no reconoce su fuente pronto se convierte en pantano. La abundancia sin raíz espiritual se estanca. Se vuelve peso, responsabilidad vacía, ansiedad disfrazada de logro. La riqueza que no emana desde el centro no produce paz, sino fragilidad. Se teme perderla, se lucha por sostenerla, se negocia la verdad para preservarla. El alma comienza a orbitar alrededor de lo que tiene, y en ese giro constante pierde el contacto con lo que es. La materia deja de ser símbolo y se convierte en eje. Y el espíritu, relegado a los márgenes, se convierte en adorno, en discurso, en accesorio. Este nuevo ídolo, el yo manifiesto, el ser autorreferente, el individuo que crea su realidad, sin mencionar la fuente, no es una evolución respecto al viejo ascetismo. Es su reflejo invertido. El primero temía desear. El segundo desea sin temer. Pero ambos operan desde la separación. Ninguno ha recordado que desear no es afirmar al yo, sino permitir que lo divino se expanda. La diferencia entre deseo puro y codicia espiritual no está en la forma, sino en la dirección. Una se inclina hacia el origen, la otra se encierra en el reflejo. La manifestación sin alma se reconoce por su incapacidad de sostener silencio. Necesita ser mostrada, validada, comunicada. No porque celebra a Dios, sino porque refuerza la identidad que ha construido. La riqueza verdadera, en cambio, no necesita testigos. No grita su presencia. Irradia desde el centro, sin necesidad de defenderse ni de explicarse. Porque sabe que no es suya. Que no puede ser acumulada, ni repetida, ni proyectada. Solo puede ser sostenida en obediencia. La manifestación sin raíz no es pecado, es fragilidad ontológica. Y toda estructura sin raíz termina colapsando. En este punto, el alma debe preguntarse no qué desea, ni cuánto ha logrado, sino desde dónde opera su expansión. ¿Vibra desde el recuerdo del origen o desde el miedo a la irrelevancia? ¿Entrega lo que manifiesta como ofrenda o lo blande como bandera? ¿Reconoce que todo lo recibido proviene de un movimiento mayor o cree haberlo generado por mérito individual? La respuesta no está en las palabras, sino en la frecuencia. Porque el alma no puede mentirse. ¿Sare? Y cuando opera desde la separación, algo en ella se contrae, aunque todo afuera parezca florecer. No se trata de abandonar la riqueza. Se trata de reconstituir su sentido. De volver a usarla como reflejo, no como centro. De recordar que toda manifestación es prestada, que todo poder es delegado,
que todo éxito es una invitación al silencio. Solo así se rompe el nuevo ídolo, no con renuncia, sino con reverencia. No con pobreza voluntaria, sino con consciencia expandida. Porque la verdadera abundancia no se mide por cantidad, sino por claridad de origen. Cuando el alma pueda sostener la totalidad de su expansión sin olvidar un solo instante que nada de eso le pertenece, habrá comenzado el retorno. No al pasado, sino su verdadero trono. A ese lugar donde tener ya no significa poseer, y manifestar ya no exige hablar. Capítulo 8. Reprogramación vibratoria, recordar lo que ya eres. La transformación real no ocurre cuando se incorporan nuevas ideas, sino cuando se desactiva la programación vibratoria que sostiene la distorsión. El alma no necesita ser convencida de su naturaleza divina, necesita liberarse de los ecos que la han hecho olvidarla. No basta con pensar distinto, es preciso vibrar distinto. Y la vibración no es una frecuencia etérea sin implicaciones, sino la resultante concreta de miles de microdecisiones internas que el alma ha repetido tantas veces que ya no las nota. La costumbre de la escasez no es una creencia aislada, es un campo sutil, estructurado, que opera desde el fondo de la conciencia como ley inamovible. Reprogramarlo no es añadir decretos, sino interrumpir la frecuencia que ha hecho del límite un hábito. Catherine Ponder, en La Ley de la Prosperidad, señaló con precisión la raíz vibracional del problema. Cuando la mente sostiene con suficiente intensidad una imagen de carencia, ésta se proyecta hacia el entorno como un hecho, aunque no lo sea. Esta afirmación no puede ser leída desde una óptica superficial. No se trata de pensar positivo para atraer lo deseado. Se trata de entender que la imagen interna que el alma repite sin revisar se convierte en arquitectura energética. Esa imagen no solo genera emociones y pensamientos, sino que imprime ritmo, estructura y peso en el campo de la realidad. Todo lo que no ha sido purificado en el plano sutil termina manifestándose como experiencia. La reprogramación vibratoria, entonces, no comienza con una intención, sino con un reconocimiento. El alma debe reconocer la falsedad de la imagen que ha sostenido como si fuera suya. No basta con desear otra realidad, es necesario desmontar la fidelidad interior a la identidad pobre. Porque lo que mantiene viva la escasez no es la falta externa, sino la lealtad inconsciente a una forma aprendida de ser. Esa lealtad no se disuelve con afirmaciones, sino con observación sostenida, con renuncia al autoengaño, con exposición directa a la estructura interna sin justificaciones. El Venta, en su forma más elevada, lo plantea de forma ineludible: no eres el cuerpo. No eres la mente. No eres tus deseos ni tus memorias. Eres aquello que los observa todos sin ser afectado. Desde esa posición, el testigo sin forma, comienza la reprogramación. El alma no cambia por acumulación de prácticas, sino por retorno a la neutralidad original. Cuando deja de operar desde el yo necesito o el yo merezco, y comienza a operar desde el yo ya soy, entonces todo lo que antes parecía meta se vuelve entorno natural. El deseo ya no vibra como carencia, sino como expresión. Pero esa transición no es automática. Como enseñaba Gurdjieff, el hombre no recuerda su ser. Y todo lo que hace, lo hace desde la mentira de una identidad que nunca ha sido verificada por sí mismo. La mentira no es moral. Es estructural. Es vivir desde una vibración adquirida, no desde una identidad recordada. Gurdjieff no propone que el hombre se autoafirme, sino que se autoobserve hasta romper la identificación. Solo así puede producir un choque suficiente para liberar energía atrapada en automatismos vibratorios. Mientras el alma siga operando como si fuera quien aprendió a ser, ninguna técnica será suficiente para reconfigurar su campo. Es por eso que los esfuerzos fallan cuando se sostienen desde la imagen distorsionada. El alma que repite afirmaciones sin haber desactivado su fidelidad a la escasez está enviando señales contradictorias al campo. Y el campo responde no a las palabras, sino a la vibración que la sostiene. No importa cuánto se declare abundancia si la imagen vibratoria de fondo sigue siendo la del no merecedor, del pequeño, del excluido. El campo energético no se manipula desde la superficie.
requiere integridad vibratoria, unidad interior, coherencia entre lo que se dice, se piensa, se siente y se espera. En el Evangelio de María Magdalena, texto excluido deliberadamente del canon y profundamente subversivo para el dogma, ella enseña: no os dejéis engañar por la forma. Aquello que os oprime no viene de fuera, sino de la imagen que no habéis disuelto. Aquí, Magdalena habla no solo de estructuras sociales o religiosas, sino de las estructuras interiores que sostienen la percepción del mundo. La imagen que no ha sido disuelta no es un recuerdo mental, sino una forma vibratoria que sigue activa en el alma. Es esa imagen la que repite las mismas situaciones, los mismos vínculos, las mismas oportunidades fallidas. No como castigo, sino como confirmación de lo que el alma aún cree ser. Recordar lo que ya eres no es un proceso emocional. Es un acto de desmantelamiento. No se trata de sentirte valioso, sino de descubrir desde dónde operas cuando no haces esfuerzo por sostener tu personaje. La frecuencia verdadera del alma no necesita ser producida, y ya está. Lo que la oculta son las vibraciones superpuestas de siglos de condicionamiento. Por eso, todo acto real de reprogramación comienza en el vacío. No en el deseo, sino en el cese de la repetición. La escasez no se elimina con más contenido, sino con la interrupción de la estructura que la genera. Aquí el silencio se vuelve técnica. No como meditación pasiva, sino como herramienta de desactivación. Quien pueda sostener silencio interior sin necesidad de rellenarlo con afirmaciones, podrá oír la vibración original. Esa frecuencia no habla. No decreta. No compite. No demuestra. Solo irradia. Y desde esa irradiación, la materia obedece. No como premio, sino como respuesta. Lo que se había perseguido comienza a acercarse. No porque algo haya cambiado fuera, sino porque el alma ya no necesita defender la imagen que generaba escasez. Reprogramar la vibración no es construir una nueva identidad. Es permitir que la identidad original retome su lugar. Por eso, todo esfuerzo que implique tensión, repetición forzada o afirmación mecánica debe ser abandonado. No porque sean inútiles, sino porque no operan a la profundidad necesaria. Solo la conciencia pura, despojada de nombre y forma, puede emitir una frecuencia coherente. Y esa coherencia es la única base sólida para una nueva realidad. Ejercicio práctico 2. Desactivar la imagen vibratoria del pequeño. 1. Siéntate en silencio. Sin afirmaciones, sin expectativas. 2. Cierra los ojos y recuerda una situación reciente donde te sentiste inferior, limitado o invisible. No analices. Solo recuerda. 3. Percibe dónde en el cuerpo se activa esa memoria. No intentes calmarla. Habítala. 4. Pregunta internamente, sin palabras, ¿quién está sosteniendo esta sensación? No busques respuesta. Observa que se disuelve. 5. Permanece allí, entre la sensación y el testigo, hasta que ambas se separen. 6. Una vez que ya no sientas identificación con la imagen, respira profundo 3 veces y abre los ojos sin verbalizar nada. Este ejercicio no busca liberarte, sino permitirte ver que la imagen que te reduce no tiene sustancia cuando dejas de sostenerla. La reprogramación empieza allí donde ya no tienes necesidad de repetir que eres algo distinto. No te transformas por desear algo más, sino por cesar de sostener lo que nunca fuiste. El recuerdo de lo que eres no requiere práctica. Requiere espacio. Capítulo 9. El canal abierto, permitir sin pedir, recibir sin temer. La conciencia no fue diseñada para pedir, sino para permitir. No es su función rogar lo que ya contiene, ni alcanzar lo que ya irradia, ni suplicar lo que le corresponde por origen. La costumbre de pedir, aun bajo fórmulas espirituales refinadas, revela que la conciencia no se ha reconocido aún como fuente. Mientras el alma pida, aunque lo haga con palabras elevadas, aunque lo haga con fe, está declarando separación.
y mientras opere desde la separación, no podrá recibir sino en proporción al grado de su desmemoria. Lo que debería llegar sin esfuerzo, llega con desgaste. Lo que debería manifestarse como resultado de un campo limpio, se convierte en batalla. El alma no recibe lo que merece, sino lo que permite. Y no permite desde la mente, sino desde la configuración vibratoria de su certeza interior. Donde hay duda, hay constricción. Donde hay necesidad, hay retención. Donde hay identidad de carencia, no hay espacio para el don. Esta no es una ley moral, sino una arquitectura invisible que rige todo flujo entre lo divino y lo humano. La conciencia que opera como canal abierto no fuerza nada, no decreta para convencer al universo, no se disciplina para ser digna, simplemente se alinea con lo que ya es. Recibe sin esfuerzo porque no se ha contraído en el acto de pedir. El hermetismo, en su forma más antigua y no adulterada, enseña que el verbo no se usa para crear desde el vacío, sino para manifestar lo que ya vibra en el centro del ser. En el Corpus Hermeticum se afirma, si aquello que buscas no lo tienes dentro, jamás lo hallarás fuera. Porque toda plenitud se encuentra en el uno, y el uno está en ti. Esta enseñanza no sugiere una introspección psicológica, sino una afirmación ontológica. La fuente no es un lugar, ni una fuerza externa, sino un estado de conciencia. Cuando se encarna, el mundo se pliega. No en respuesta, sino en reflejo. Los tratados de alquimia espiritual medieval retomaron esta idea bajo otro lenguaje. El libro del equilibrio y la armonía, texto taoísta transmitido en círculos internos durante siglos, enseña que el que retiene pierde, el que pide cierra, pero el que permite se convierte en cauce del cielo. La paradoja es clara, en el momento en que el alma intenta poseer, incluso bajo la forma de oración, ha interrumpido el flujo. No porque el universo castille la petición, sino porque el canal se contrae. El que pide desde la carencia no se abre, se afirma como vacío. El sufismo de Al-Ayad, maestro místico ejecutado por declarar su unidad con la divinidad, propone una de las declaraciones más radicales de esta vía: el amado no concede nada. Él se ofrece entero. Pero solo entra donde no se le ha pedido. Esta sentencia no puede ser comprendida por la mente que aún vive desde el yo. Porque el yo siempre pide. El canal abierto no es el yo elevado, ni el ego espiritualizado. Es la desaparición de toda instancia intermedia entre el origen y el mundo. Cuando la conciencia ya no dice yo quiero, sino que simplemente se vuelve disponibilidad pura, entonces la energía desciende. Y lo hace sin ruido, sin demora, sin resistencia. Henry Corbin, en sus estudios sobre misticismo islámico, señala que el alma que ha sido preparada por la presencia deja de pedir y comienza a recibir sin saber cómo. Ya no se percibe como necesitada, sino como parte del intercambio perpetuo de los mundos. Esta percepción transforma radicalmente la relación con lo material, con el tiempo, con el deseo. Ya no se vive para obtener, ni siquiera para manifestar. Se vive como canal. No como técnica, sino como identidad. La conciencia abierta no es pasividad. Es sintonía. No espera resultados, irradia causas. No exige señales, emite dirección. El alma que permite sin pedir se ha rendido no por derrota, sino por reconocimiento. Ha dejado de hablar porque ha comprendido que el sonido interrumpe lo que la vibración ya está diciendo. En su silencio no hay resignación, sino afirmación profunda. Sabe que todo lo necesario está siendo sostenido en planos más altos, y que su única tarea es no cerrar las compuertas por miedo, por duda o por urgencia. La urgencia, aunque se disfrace de fe, es una forma de pánico. Y el pánico contrae el canal. Recibir sin temer no es recibir sin selección. Es recibir sabiendo que todo lo que llega, llega calibrado. No por justicia moral, sino por exactitud vibratoria. Cuando el canal está limpio, todo lo que se aproxima es alimento. No hay contaminación, no hay error, no hay interferencia. Solo ajuste. Pero cuando el canal está lleno de imágenes impuestas, de deseos no filtrados, de tensiones antiguas,
entonces incluso lo que llega desde la luz es distorsionado al entrar. No por maldad, sino por geometría. La reprogramación que se inició en los capítulos anteriores encuentra aquí su culminación práctica. No se trata de liberar deseos, ni de imaginar resultados, ni de entrenar una mentalidad de abundancia. Todo eso opera todavía en el nivel de la identidad. El canal abierto no necesita afirmaciones porque ya no opera desde el yo. Ha recordado que su función es dejar pasar, no retener. Que su tarea es permitir, no definir. Que su gloria está en la transparencia, no en el mérito. Todo canal que aún teme no ha reconocido su origen. Y por eso pide. Pide porque duda. Pide porque cree que algo puede ser negado. Pero lo divino no retiene. El alma, cuando se alinea, tampoco lo hace. La abundancia no se mide por lo que se posee, sino por lo que se deja fluir sin interrupción. Por la capacidad de recibir sin interpretación, de acoger sin manipular, de sostener sin apropiarse. No es la forma lo que determina el canal. Es el vacío. El alma que ya no pregunta si merece, ni cómo llegará, ni cuándo, ni a través de quién, ha dejado de funcionar como individuo. Ya no vibra desde el deseo, ni desde la intención, ni desde la necesidad. Vibra desde la alineación. Y por eso, recibe. Capítulo 10. Acostumbrado a Dios, encarnar la herencia sin corromperla. Hay un punto en el viaje espiritual donde ya no se busca, no porque se haya encontrado algo, sino porque se ha disuelto la necesidad de encontrar. Ya no hay preguntas urgentes ni metas sagradas. Solo una operación silenciosa que comienza a suceder desde dentro, como si algo impersonal hubiese tomado el mando de la conciencia. Este punto no se alcanza por acumulación de prácticas ni por fervor religioso. Es el fruto natural de haber recordado con suficiente profundidad que Dios no es algo a lo que se llega, sino aquello desde donde se opera. Y quien ha llegado hasta allí ya no vive por fe, ni por esperanza, ni por doctrina, vive desde la certeza. Pero no cualquier certeza. No una certeza emocional o intelectual, que aún oscila. Hablamos de una certeza vibratoria, la estabilidad del alma que ha asumido, sin temor ni duda, que su única identidad es divina. Este estado no produce arrogancia ni misticismo superficial. Produce una naturalidad radical. El alma que se ha acostumbrado a Dios ya no necesita hacer milagros, porque su sola presencia altera las condiciones. Ya no necesita defender su valor, porque la radiación de su campo basta. Ya no espera nada, porque lo que necesita siempre se manifiesta sin solicitud. Su vida es una extensión del diseño original. Guayace de Huatles lo intuyó con lucidez en la ciencia de hacerse rico. No puedes ser lo mejor de ti mismo sin riqueza. Es un deber divino dejar atrás la escasez. Pero esta riqueza no es el dinero, aunque también lo incluya. Es la riqueza de la operación divina desatada en un alma que no retiene. Es la herencia espiritual encarnada sin contaminación, sin moralismo, sin negación. El que se ha acostumbrado a Dios ya no teme a la materia, ni la idolatra. Ya no divide entre espíritu y forma. Vive desde una unidad no conceptual. Opera como campo, no como persona. Sin embargo, este estado conlleva una tensión sagrada, como encarnar la herencia divina sin corromperla con el ego. Cómo vivir en abundancia sin volver a caer en la esclavitud del tener. Cómo emitir autoridad sin deslizarse en la arrogancia. Aquí se revela el gran secreto. Solo quien ha sido vaciado completamente de su deseo de protagonismo puede custodiar el poder sin corromperlo. La herencia no se le entrega al que la desea, sino al que ha demostrado que puede sostenerla sin convertirla en identidad. El libro de la sabiduría, texto apócrifo excluido del canon hebreo cristiano, dice: el alma del justo será probada con abundancia, no con privación. Porque es más difícil sostener el favor que resistir la ausencia. Esta sentencia anula toda narrativa espiritual basada en la escasez como prueba. Dios no prueba con carencia, prueba con poder. Porque es allí donde el alma revela si ya no vibra desde el yo, o si aún espera recompensa.
La verdadera madurez espiritual no se demuestra en la escasez digna, sino en la abundancia transparente. Dionisio Areopagita, en su Corpus Areopagiticum, afirma: el más alto estado de unión no es la contemplación pasiva ni el éxtasis, sino la acción iluminada que no nace del querer, sino del ser. Esta frase define con precisión el punto final de este camino, la operación directa. El alma deja de rezar para comenzar a encarnar. Deja de imaginar para comenzar a emitir. Deja de practicar para comenzar a ser. Esta no es una anulación de la práctica, sino su cumplimiento. Toda técnica se vuelve innecesaria cuando la vibración ya es plena. Y sin embargo, la costumbre humana de corromper lo sagrado es persistente. Por eso este estado no puede sostenerse desde la intención personal, sino desde la entrega constante a lo impersonal. El alma acostumbrada a Dios no tiene nombre, ni linaje, ni títulos. No necesita reconocimiento ni comprensión. Opera en la sombra con la misma fuerza que en la luz. Da sin esperar eco. Se mueve como voluntad silenciosa. No representa a Dios. Es Dios recordándose a sí mismo desde una forma humana. Este estado no se proclama. No se enseña. No se argumenta. Solo se encarna. Y esa encarnación, cuando es real, produce un tipo de presencia que reordena sin palabras. No guía, despierta. No impone, alinea. No convence, revela. El alma que ha llegado hasta aquí no se enorgullece de su proceso. No lo cuenta. No lo convierte en mensaje. Porque sabe que lo divino no necesita ser explicado, solo sostenido. Y mientras lo sostenga, todo lo necesario vendrá por añadidura. No como premio, sino como consecuencia. No es casual que quienes alcanzaron este nivel en las tradiciones más elevadas fueran, casi siempre, figuras sin rostro. Muchos de ellos ni siquiera dejaron nombres. El canal puro se vuelve anónimo, porque el ego no puede residir en una frecuencia donde no hay historia. El alma que vive en Dios se vuelve transparente. Y en esa transparencia opera. Cambia circunstancias. Eleva realidades. Cure. Abre. Atrae. Pero nunca como dueño. Siempre como cauce. Acostumbrarse a Dios es el fin de toda búsqueda. No porque ya no se quiera nada, sino porque ya no hay nadie que quiera. Solo queda el movimiento del ser encarnado, operando en forma humana sin confusión, sin ambición y sin miedo. Y es allí, en ese silencio operativo, donde comienza el verdadero legado. Porque la mayor manifestación no es atraer riquezas, sino no necesitar atraer nada para vivir en plenitud. Y quien ha llegado a ese estado, no posee, emite. No acumula, irradia. No pide, opera.